y si no, ¿quién nos puede contar más de lo que es la violencia doméstica, la violencia en este caso en el noviazgo, que Mónica Palavecino? ¿Cómo estás, Mónica? Hola, Moni. Bueno, Aquí estamos. muchas gracias por venir. Yo sé que no es fácil. No es fácil, pero gracias a ustedes por invitarme, porque si no propagamos esto, ¿no? Que las mamás sepan cómo actuar con sus hijas, que a lo mejor yo no me di cuenta en algún momento. Es buena la prevención, prevenirlas, prevenir a nuestras hijas, a nuestras jóvenes. Bueno, tu hija Rocío fue asesinada por quien era su novio en ese entonces, ¿no? Sí, el presunto asesino es su novio Santiago Bonelli. Decimos presunto porque todavía el juicio Sí, no está... Sí, está próximo. Está próximo, pero todavía no, digamos, no hay una sentencia definitiva. Sí. Pero bueno, recordarnos más o menos el hecho. Sí, bueno, el día 2 de diciembre de 2013 se apersona un personal de homicidios a casa. Nosotros vivimos en Las Varillas, provincia de Córdoba, y nos dice que Rocío había fallecido. En un primer momento se nos dijo que ella se había autoagredido. Nosotros viajamos con muchas peripecias a Córdoba porque fueron unos días que hubo un accidente trágico en la localidad de Luque, una tormenta, un huracán en Villa del Rosario y llegamos a Córdoba, que fue el fin de semana de los saqueos porque la policía estaba de paro. Bueno, lo que nos informaron, nosotros nos quedamos en Córdoba toda la noche, bueno, y al otro día nos apersonamos a Tribunales 2, donde se nos informa que a Santiago Bonelli se lo había hecho declarar y bueno, ante las contradicciones y cosas que veía la policía, se presumía que Rocío no se había autoagredido. Claro, que era como él había dicho. Claro, eso es lo que él dijo. Declaraciones. Claro, que ella limpiando el arma se había autoagredido, se había disparado sin querer. Bueno, inmediatamente y gracias al impecable trabajo, porque es de destacar, la verdad que yo he tenido causas civiles en Las Varillas en las cuales llegué a descreer en la justicia, pero siempre Córdoba, tanto en lo civil y ahora, en el caso penal, la verdad que brilla por su justicia. Córdoba Capital brilla por su justicia. El Superior Tribunal en lo civil es impresionante. Y en el caso penal, la doctora Mercedes Balestrini hizo un trabajo impecable. Sabe muchísimo. Muchísimo. Además, bueno, lo imputó el mismo día, Santiago Bonelli estaba en Bower, el mismo lunes. Los hechos como ocurrieron, bueno, yo estuve en la reconstrucción del crimen. Todavía no hay seguridad del horario. El estudio forense dio que fue tipo 10 de la mañana con horas de adelanto y de retraso, ¿no? Hay un, un dilatamiento de horario. Pero a Rocío le dispararon con una escopeta marca Beretta, calibre del 20, en la zona del epigastrio, que salpicó con pólvora su capacidad torácica. Entró el disparo de aproximadamente 3 a 4 centímetros con una expansión de 20 centímetros. ¿Y vos habías visto en alguna ocasión o ella te había dicho que había alguna situación de violencia en este noviazgo? No, nunca te habló. No, yo después que sucede esto, meditando, porque bueno, yo hice declaraciones a la Fiscalía que me faltaron muchísimas cosas que ahora voy anotando, porque en tanto tiempo, 3 años de novio, por ejemplo, él nunca se apersonó a casa, era una de las cosas que nos podrían haber llamado la atención. Él cuando vivíamos en Córdoba venía, ella salía, se iban a cenar. ¿No lo conocían? ¿No tenían contacto con él? No, ni antes ni ahora, por ejemplo, porque muchos me dicen, no le preguntarías, porque nos mató un poco a nosotros. Seguro, sin duda. O sea, su papá y yo ya no nos quedan esperanza de nada. Es un camino, yo sé, la aceptación, pero resignarse nunca. Yo me pude resignar a enterrar a mis padres, a mis suegros, pero a mi hija no. Menos de esta manera.
qué sé yo, creo que de ninguna manera, ¿no? Pero menos de esta manera tan injusta, tan que no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Sí. Porque no tiene sentido, No por tiene donde sentido. lo mire no tiene sentido. No, porque yo temo que Rocío le temía. Claro. Cuando yo venía casi todos los meses a visitarla, porque una cuñada mía estaba por hacer un bypass gástrico y tenía turnos todos los meses aquí en el hospital privado. Entonces me traían, yo venía a visitar a Rocío y me quedaba hasta el otro día y paraba ahí en la pensión donde ella estaba, en su monoambiente, y dormíamos juntas. Lo que sí, cuando él llamaba, ella tapaba el celular y me decía, no hables. Como que ella no quería que él supiera que yo estaba en Córdoba. Mira, son las señales que por ahí uno no ve, ¿no? Claro, pero yo no me daba cuenta. A veces le he visto un moretón en la pierna y como ella practicaba con una patineta, yo pensaba que se había caído la patineta, le preguntaba o en el brazo y decía, no, es una pulsera que me puse. O sea, no tuve esa mirada, ¿no? Claro. Miré, no supe ver. Eso fue, no supe ver lo que estaba sucediendo. Y bueno... Y por eso es la lucha que tenés vos ahora. Claro, sí. Y yo le prometí, voy a hacer todo lo posible por la justicia, para que se haga justicia. La última, Santiago Bonelli ahora elevó para su libertad condicional a un tribunal del doctor Agustín Espina Gómez, quien le denegó. Y su abogado dijo que había un destornillador al lado del arma que roció los 21 centímetros que faltan para poder haberse suicidado. Pudo haber sido que lo hizo con el destornillador, a lo cual... o sea, le siguen buscando lo que no existe. Exacto. Le siguen el buscando doctor lo que Espina no Gómez existe, dice claro. que el dermotest dio negativo de Rocío. El arma estaba trabada después de disparada, nadie se dispara y después traba el arma. Bueno, nos queda muy poquito tiempo, lamentablemente nos encantaría seguir hablando porque realmente... ¿Qué es lo que vos tenés para decirle a una mamá que de repente puede llegar estando con una hija en esta misma situación? Mamá, mujer, habla mucho con tu hija y así hables mucho porque yo hablaba mucho y me contó cosas muy finitas. Sé muchas cosas de la familia de él, que las diré en tribunales. Ellos se darán cuenta que me contó ella, porque yo no tengo de dónde sacar esas cosas. Pero haz que tu hija confíe en ti, que te diga, si le ves moretones, pregúntale de qué son, porque casi siempre tienden a esconder esas relaciones enfermizas por temor. Y creo que por temor a la familia, que la familia también esté amenazada.Ese es el temor de ellas. Ese es su temor. Bueno, te agradezco muchísimo. No, y la valentía Moni, para seguir peleando por otras mujeres. Gracias, Canal 10 SRT. Gracias. Bueno, y cuando quieras, este es tu lugar. Gracias, en serio, gracias. En serio. Y vas a ver que se va a hacer justicia. Gracias. Y esta es la manera en que se haga justicia. Gracias. Nosotros, mientras tanto, hacemos un breve corte y ya volvemos.